promocional y publicitario. 8:12. Las 8:12 de la mañana. Mi saludo cordial y mis respetos para dos funcionarios que han concluido a un esfuerzo de preparación muy importante de un evento, de un macro evento que podría determinar la misma subsistencia de nuestro país, y no estoy alarmando a nadie. Pero en todo el recorrido eruptivo del volcán más grande de nuestro país, las secuencias que cuenta la historia en toda una gran cantidad de épocas desde la preincásica señalan destrucción y peligro. Nosotros queremos saludar esta iniciativa de prácticas más o menos bianuales que se vienen desarrollando en nuestro país en un ejercicio motivacional para prepararnos a una eventual, no estoy alarmando, una eventual erupción en nuestros tiempos de el volcán Cotopaxi. Y por eso me he permitido invitar con la mayor satisfacción a la doctora Alexandra Ocles y al señor ingeniero Hugo Yepes, que han tenido la bondad de fusionar sus iniciativas y empeños para dar una nueva lección preparatoria a la colectividad circundante, que se alinea naturalmente en 4 provincias. Yo le pregunto a Alexandra, ¿cómo les fue en esta prueba? Sería la 4ª prueba de lo Séptima. Séptima, ¿no? Caramba, cómo han pasado los años. Qué interesante. ¿Y en cuántas ha estado liderando esta práctica de las poblaciones? Son una multiplicidad de poblaciones, con diferencias no solamente por su ubicación frente al sector estratégico del peligroso y maravilloso, porque tiene de las dos partes, peligroso y maravilloso Cotopaxi. Ingeniero Yepes, bienvenido. Alexandra, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gonzalito, siempre un gusto. Un saludo a Hugo. Efectivamente, este es el 7º ejercicio de simulacro que realiza el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Yo he estado participando en 2 a partir de asumir el cargo en el 2017. Hemos trabajado conjuntamente con distintas instituciones para poder ir haciendo este proceso de preparación que la población, pero también las instituciones públicas debemos tener en el contexto de la aplicación de la política pública de gestión de riesgos. Para todos nosotros es conocido la ubicación de nuestro país en el contexto de la región, las condiciones geográficas en las cuales nos convivimos, y parte de todo este ejercicio es promover una cultura de prevención en la ciudadanía, trabajar en la preparación también que debemos tener las instituciones y sobre todo la preparación de los ciudadanos. En el caso de la ocurrencia de un evento peligroso, los primeros respondientes son precisamente los ciudadanos, y nuestra responsabilidad es dotar a esa ciudadanía de los elementos de autoprotección que deben tener, y parte de eso, como decimos nosotros, también es casi como un examen final, Claro. ¿no es cierto?, el ejercicio del simulacro, porque implica meses de preparación, de discusión, de poder coordinar y establecer una participación también adecuada de los gobiernos autónomos descentralizados que tienen la competencia de gestión de riesgos en los territorios a través del 140 del COTAD. Así que en esa circunstancia, este ha sido un ejercicio bastante importante, diría yo, porque ha tenido además 2 momentos fundamentales. Un primer momento que fue la simulación que se hizo el día anterior al simulacro. Esta simulación es más
realizada a nivel institucional. Hemos puesto a prueba también las capacidades que tienen cada una de los distintos ministerios. ¿Qué dispositivos se ponen a prueba, humanos y técnicos? Todos los dispositivos. Nosotros hemos armado la base de operaciones, que lo conocemos también como puesto de mando unificado. Ahí están todas las instituciones, todo el mundo, como se suele decir ahora, llega con todos los juguetes, es decir, todos los equipamientos, todas las acciones, los protocolos que disponen ya las instituciones públicas para poder enfrentar un evento como estos. Así que en ese ejercicio de simulación, obviamente hay temas que igual se van ajustando, pero se ponen a prueba los protocolos en el marco de la gestión de riesgos, pero también los protocolos que cada una de las instituciones tiene a partir del Plan Nacional de Respuesta. Muchas gracias, directora. El director del Instituto Geofísico, exdirector del Instituto Geofísico, científico ecuatoriano que hoy hace cátedra incluso en naciones europeas este mismo instante, a nombre de nuestra Politécnica Nacional, que es una honra para nuestro país, un colegiado muy significativo. Yo digo, ingeniero Yepes, si es que fracasáramos en la instrumentación de una evacuación de las poblaciones, en un momento dado, no haríamos este tipo de prácticas, no estaríamos preparándonos generacionalmente, como contando con 3 potenciales víctimas de un no desastre, sino de un evento en el que tendríamos que nosotros sumar voluntades, disciplinas, normas preestablecidas y prácticas de comprobada eficacia. Estaríamos complicados, estaríamos señalando saldos terribles de muertes, de fallecidos, y sería un hecatombe para nuestro país, como ha ocurrido en etapas que nuestra historia nos señala como efectivamente escenarios muy calamitosos que quedaron después de un desastre eruptivo del Cotopaxi. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros calificar estas prácticas y cómo el pueblo ecuatoriano ha asumido esta responsabilidad? Muy buenos días, señor ingeniero. Buenos días, gracias, buenos días, Alexandra. El tema de la amenaza y de la vulnerabilidad de la gente, ¿no? La amenaza de lo que el volcán nos puede hacer, que son flujos piroclásticos, que son estas nubes incandescentes, ardientes, de muchos grados de temperatura, que en el caso del Cotopaxi se encuentran inmediatamente de salir del volcán con unas capas de hielo, de mucho hielo, un glaciar todavía muy poderoso a pesar de que está en retroceso franco por el calentamiento global. ¿De qué tamaño es esa superficie de hielo? Estamos hablando de que debe tener todavía unos 16 kilómetros cuadrados como superficie, tal vez un poquito menos, un poquito más. Y estamos hablando todavía de que debe haber una estimación de lo que está ahí almacenado como agua, porque no es nada más que un almacenamiento de agua, un glaciar. Estamos por el orden de los 400, tal vez 500 millones de metros cúbicos, que además están entre los 5 y 6 mil metros de altura, ¿no? Lo cual quiere decir que soltada el agua desde esa altura, empieza a bajar y empieza a incorporar con la velocidad que va tomando no solo lo que sale del volcán, sino los escombros o que encuentra en su camino, y va incorporándose, va generando masa, y ese se va abultando en realidad, y eso es lo que se llama el lajar. Estos lajares se encañonan, se meten en los ríos, en las quebradas primero en los ríos, y todos van confluyendo en el río Matriz, en el río principal, que para el caso de la Tacunga es el Cutuchi y para el caso de Pichincha es el Pita y luego el San Pedro, mientras que hay un tercer río que no lo mencionamos mucho, pero que tiene
las mismas potencialidades de llevar consigo los lajares, que es el Tamboyacu, ¿no? Entonces, estos son los 3 drenajes que transmiten o que llevan, que permiten que los lajares lleguen hasta las partes más bajas, las partes más planas, que es donde nos asentamos, donde está la población, y que, claro, eso constituye, en cambio, la vulnerabilidad ya de estos asentamientos, ¿no? Es decir, haber ocupado los sitios que el volcán nos ha reclamado permanentemente implica que estemos entonces en riesgo por esta amenaza y esta exposición y vulnerabilidad que El oriente, el representa. nororiente y el suroriente, ¿cómo se manejarían o qué condiciones, por qué condiciones y escenarios atravesarían en una eventual erupción de el Cotopaxi? En el escenario, digamos, hablando de los fenómenos más peligrosos que son los lajares, entonces se tiene el drenaje hacia el este, que estos 2 ríos que mencionaba lo que van a hacer es canalizar de nuevo estos grandes volúmenes de agua, de piedras y un poco y ceniza y un poco de agua. No es mucho el agua que mueve estas masas, sino que es la gravedad, es un fenómeno muy específico, pero esto llegaría hacia la zona baja en el oriente. Estamos hablando de Misaguallí, de estas zonas donde se abre para entrar ya a los ríos más grandes, que sí tienen la capacidad de diluir estos fenómenos, ¿no? Entonces, su pregunta era, bueno, ¿y qué pasaría si no se avisan? El Cotopaxi, el volcán, en realidad, como la gran mayoría de los otros volcanes, no es que empieza de cero, hace una gran erupción y luego se para, que sería el equivalente a un terremoto, que llega, claro, pega y desaparece, así queda temblando un poquito más, ¿no? Sino que en general estos volcanes tienen un proceso de maduración, ¿no? Y en ese proceso de maduración no solo que genera señales visibles, ya lo vimos en el 2015, ¿no? El volcán tenía muchas fumarolas, después hizo una explosión, abrió el sistema un poquito y generó mucha ceniza, pero no generó todavía flujos piroclásticos, que son los que generan después, los que producen después los lajares. Entonces, ¿cómo están las capas distribuidas previa a una erupción? Lo que sucede adentro del volcán es que hay una producción de magma en profundidad, ¿no? Estamos hablando de varios kilómetros de profundidad, muchos kilómetros de profundidad. Y ese magma es nada más que por presión de la roca y por la temperatura circundante se van fundiendo rocas que penetran desde la subducción de la placa de Nazca y van, al ser fundidas, pierden densidad, se hacen más grandes y porque aumenta su volumen por el calor y empiezan a subir, llamémoslo flotar, que no es tanto flotar en términos de poner una tabla de balsa sobre agua, sino que es tratan de salir porque son inestables gravitacionalmente, o sea, no están en su sitio y empiezan a salir, ¿no? Tal vez como una burbuja de gas o de vapor de agua en una colada, en una mazamorra que hacíamos antes para los perros, muy espesa, ¿no? Y entonces esa empieza a subir poco a poco, hasta que logra llegar a la superficie, ¿no? Entonces esa sería la cámara magmática o la inyección, una gota geológica de magma que llega a un espacio en donde empieza a acumularse, que es una cámara magmática. Y esa cámara magmática está a unos kilómetros de profundidad y acerca a la superficie. Y esa acumulación genera volumen, pero también ese mismo material empieza a generar gas. Uh-huh. Y ese gas es el que tiene la presión, como si tuviéramos una botella de champán, y va presionando y va abriéndose camino, y todo depende de qué tan efectivo es el corcho. Y el corcho, cuando hay demasiada presión, vuela, ¿no? Se abre el sistema y sale. Y claro,
mucho depende de las condiciones del champán, es decir, de esta mezcla de las condiciones físico-químicas, porque podemos tener un champán muy frío y el corcho solo suena un pop, pero tenemos que tener un champán caliente y agitado y va a volar todo el corcho muy lejos y va a vaciarse en media botella. Entonces, en este mismo ejemplo, las condiciones de estas del volcán o de los volcanes dependen mucho de sus características y condiciones internas, pero siempre tienen que levantar el corcho, ¿no? Y en el 2015 se produjo ya un levantamiento de este corcho, una limpieza de garganta, que también le podríamos llamar, que obviamente implica que si es que vemos retrospectivamente y no con nuestra expectativa de noticias o de que pasen las circunstancias, sino más bien los tiempos en los que volcanes se demoran, estamos viendo que tuvo anomalías en el año 76, tuvo anomalías claramente en el año 2001, esta última anomalía del 2015 ya fue visible a las personas, a los habitantes, y entonces el siguiente paso que dé necesariamente, y esperemos que dé unas señales muy claras que haga que no como sociedad no nos encuentre desprevenidos, sin hablar de que además le vigilamos con toda la técnica posible, pero eso sería para el ojo de cualquiera de los habitantes, ¿no? Y para la administración de riesgos, ¿cuáles serían las señales antes de la tos volcánica, de esta macroexplosión, digamos, de esta burbuja llena de gas, que podría ya determinar el inicio de un proceso eruptivo? ¿En qué tiempo ustedes tendrían la posibilidad, desde la administración de riesgos y la preparación a las poblaciones con evacuaciones y todo lo demás, y en qué consistiría el cronograma que ustedes lideren? Alexandra, si es tan amable. Bueno, creo que en el caso de los volcanes, como bien Hugo lo decía, este continuo monitoreo nos da una lectura clara del comportamiento del volcán, y obviamente las acciones se basan también en ese comportamiento del volcán. Nuestra relación con los institutos técnicos científicos nos permite, en este caso el IGE, nos permite tener continuamente esa información, difundir también esa información para los tomadores de decisión, y a partir de eso organizar los distintos procesos. En nuestro caso, obviamente hay condiciones, es decir, cuando hacemos un cambio de alerta, quiere decir que hay unas condiciones y hay un tipo de comportamiento del volcán que nos está generando ya un nivel de preocupación. Yeah. Y en base a ese nivel de preocupación hay todas unas acciones que se desplegan tanto desde el gobierno central como de los gobiernos autónomos descentralizados, los grupos de primera respuesta, me refiero a cuerpos de bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, están también ya los institutos técnicos científicos, es decir, todos nos ponemos en alerta en la medida en que el volcán nos va dando precisamente esas señales. A partir de eso, entonces, se activan los distintos protocolos, y por eso esta necesidad de realizar los ejercicios de simulacros, porque eso nos permite a nosotros medir nuestra capacidad de respuesta. Pero quizás ahí hay un punto. Por un lado, está el nivel institucional, que se desarrolla, que se está capacitando, que genera una serie de capacidades en cada una de las instituciones. Pero por otro lado está la población, y es el punto en donde hacemos como mayor énfasis en este sentido, sobre todo en el caso de la provincia de Cotopaxi y las provincias que están en la circunscripción del volcán, en este caso Pichincha y Napo, que son las tres provincias que en esta ocasión volvieron a participar del simulacro. Estas conglomeraciones humanas, ¿en qué nivel de peligro están en este momento? Bueno, están expuestas a un nivel de peligro alto. En el caso de Cotopaxi, el cantón Latacunga, Salcedo, varias de las comunidades que están cerca del boliche, pero sobre todo el cantón Latacunga. Y luego en el caso de la provincia de Pichincha están los dos cantones, Mejía y Rumiñahui,
y en el caso de Napo está Misaguallí, con varias comunidades, Muyuna, entre otras. Así que obviamente nuestro trabajo se enfoca con mucha fuerza en esas zonas, pero todo el proceso de preparación lo hacemos obviamente para todas las provincias, porque cada una de las provincias además no solo está expuesta a ese tipo de vulnerabilidad, de amenaza, sino también a otras por las condiciones mismas de cada una de ellas. En materia de legislación y de ordenanzas, ingeniero, los municipios, los ayuntamientos del entorno del volcán Cotopaxi han sido responsables en su preparación, o todavía hay tiempo para sugerirles prácticas legislativas seccionales adecuadas por negligencias que no han sido acatadas, digamos, más bien que han sido mal practicadas estas negligencias? Bueno, a nivel de lo que los municipios han hecho y cómo han implementado e incorporado, ¿no?, los conceptos, en este caso del riesgo volcánico del Cotopaxi, pero los otros fenómenos que pueden impactar, en realidad tiene varios aspectos, ¿no? El primero es que estos conceptos recién empiezan a ser tomados en serio o conocidos, no tomados en serio, no es el buen término, sino conocidos por los municipios hace 20 años tal vez, ¿no? En el año 1994 culminamos un ejercicio para la ciudad de Quito, de lo cual hemos hablado aquí varias veces, que era el escenario de daños por terremotos en Quito. Y este ejercicio multinacional y de múltiples aspectos relacionados a entender el efecto de un terremoto en la ciudad, tenía como una de sus conclusiones y recomendaciones de que la ciudad de Quito establezca el tema de gestión de riesgos como parte de su tema de tratarse. Y de ahí nació una primera oficina con una primera persona en la época del alcalde Maguad, ¿no? Entonces, desde ahí ha crecido la gestión de riesgo, pero al punto al que voy es que ahí había una ciudad consolidada y había unos valles consolidados, hablando de Quito, y había una ciudad de la Tacunga consolidada, que entonces hace que haya una exposición ya establecida que no es en realidad posible de manera incluso muy complicada el poder manejarla respecto a esto, a su exposición. Es decir, si es que hay ya en la zona de la Tacunga unas 20.000 predios, por decir algo, no conozco exactamente, o lo podemos definir, pero no busqué esa información de manera específica. Si hay unos 20.000 predios que están en la zona de Lajar, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con 20.000 predios que pueden ser 40.000 familias, que pueden ser 80.000 personas? ¿Qué enfoque direccional tienen esos lotes? Están en los primeros metros desde la base del río, ¿no? Porque sí, el Lajar lo que hace es en la tener zona un volumen occidental de la caldera del volcán. Sí, o sea, para darle una idea de los recorridos, de por qué se hacen estos simulacros en varias provincias, ¿no? La erupción de 1877, que fue la última mayor, generó flujos piroclásticos, descongelaron el hielo, se generaron entonces los inicios de los lajares de arriba y finalmente aguas abajo se tenían monstruos, porque eran eso, de caudales de varias decenas de miles de metros cúbicos por segundo. Se ha establecido que en el drenaje del río San Pedro habían unos tal vez 50.000 metros cúbicos por segundo. Para darle una idea y a los oyentes de cuánto es esto, la ciudad de Quito consume 10 metros cúbicos por segundo de agua, ¿no? Entonces estábamos hablando de 5.000 veces más de lo que Quito consume
o de lo que se tiene en el río Pita, que son 3-4 metros cúbicos por segundo, por ese mismo drenaje pasaban 50.000. Esto continúa por los ríos, por la red de ríos, entonces es Pita, San Pedro, Guayabamba, y llegó a Esmeraldas en 18 horas. ¿No? Entonces, este es el camino, y todo lo que suba desde la base del río hasta 10, 15, 20 metros de altura, esto está afectado por ese fenómeno. Entonces, ¿cuántos predios hay en esta zona de, digamos, 20 metros de altura desde la base del río? De cualquiera de los ríos, para el otro lado está el Cutuchi con todas sus ramales que le llegan, ¿no? Y luego el Patate, y luego el propio Pastaza. Entonces, esta es la exposición que hay, y que de alguna manera, luego de que se conoce esto, luego de que en la década del 2000 en realidad toman un poco en serio ya mapas, una segunda o tercera generación de mapas de peligro del Cotopaxi, empiezan las regulaciones municipales que establecen el establecer retiros sobre esta base del río de unos 50 metros o de traspasar directamente las líneas de impacto de un escenario, porque 1877 es un escenario, ¿no? ¿Qué implica esto y qué es importante un poco desgranarlo, ¿no? Estamos diciendo, y como todos sabemos, que los fenómenos naturales no son fenómenos exactos y lineales, en donde decimos empieza a las 5:15, termina a las 6 y se va del punto A al B. ¿No? Lo vimos y tal vez los oyentes siguieron lo que fue el huracán Dorian en Centroamérica, ¿no? Perdón, en las Antillas. Sí. Ese huracán no empezó sino como una tormenta tropical, pero después de unos 5 días, a pesar de que los meteorólogos no lo veían así, tenía la característica máxima en la escala de huracanes, que es una categoría 5, y cuando todo Puerto Rico evacuó, el huracán no le tocó, y cuando Bahamas estaba más o menos en el paso del huracán, se quedó ahí y generó toda una destrucción que vale la pena pensarlo en función también de estos simulacros, y tal vez lo podremos aprovechar aquí y hacer, ¿no? Pero entonces, al no ser lineales, lo que está en las regulaciones municipales es una posibilidad, ¿no? Que esta erupción repita exactamente lo que pasó en 1877. Y hay muchas probabilidades de que sea menor, y hay muchas probabilidades ¿de qué un poco más que sea menor, ingeniero? mayor, de que haya una erupción más grande que la de 1877, y al volcán no lo controlamos y tampoco lo podemos conocer en ese detalle en profundidad. Que los momentos en los cuales están las erupciones, el clima externo haya sido tal que se tenga una nevada masiva en el Cotopaxi, va a generar más agua de esa nieve. Que el hielo esté roto, entonces que la superficie de ataque del flujo piroclástico para descongelar el hielo sea mayor, porque al estar roto no solo va erosionando, va limpiando, digamos, va descongelando en un cauce, sino que se mete en cada una de las grietas y descongela más. Y entonces eso es más agua, que esté más o menos limpio el canal, que todo lo que nosotros hemos construido a lo largo de esos canales también tienen una influencia que no está modelada. Entonces, en realidad hay una serie de incertidumbres, muchas incertidumbres, que se plasman en un mapa de una sola posibilidad, cuando deberíamos empezar ya, después de 30 años de mapas, a pensar en mapas con incertidumbres y en escenarios que lleven esas incertidumbres, ¿no? Por ejemplo, el decir, a ver, vamos a hacer el simulacro, pero vamos a irnos a 2 días de evacuados para hacerlo más realista. Y resulta que en esos 2 días de evacuación, lo que son el juego que se establece alrededor de los escenarios, el mensaje sea, sabrán habitantes que el volcán se pasmó, no erupcionó, ¿no? Porque es parte de los escenarios. Yeah. No se pongan bravos con nosotros, no nos digan malos funcionarios. Más bien lo que nos digan es que... Malos técnicos sería la cosa. Y malos técnicos también, ¿no? Pensando en que esto es un tema
de la ciudadanía, de la sociedad y del Estado. ¿Y por qué? Porque estamos entrenándonos un hecho muy posible, que es que haya demasiadas señales como para tener miedo y salir, pero que no pase y todavía no pase. Entonces, entrenémonos de eso también, o entrenemos del hecho, y por eso el tema de Dorian, por ejemplo, es muy importante, el hecho de ver y qué pasó después, ¿no? A mí me sorprendió mucho leyendo algunos reportajes del New York Times sobre algunos de los abaquenses que han sido el patronímico de las islas de Abaco. Entonces, ya 5 días después, les preguntaban cuál es su vida, ¿no? Y decían, bueno, a ver, no es que no tengo casa, no tengo banco, no tengo escuela, no tengo hospital, no tengo capacidad de ir a comprar un cigarrillo. Entonces, ¿de qué vida me hablas, no? Porque ya pasó eso. Entonces, la una es el tema de moverme acá porque es sitio seguro, pero ¿y después a dónde regreso? Eso también tenemos que pensarlo y tenemos que simularlo, porque si no, podemos llegar a ser la primera, usted decía el deber, ¿no? Y como, claro, viniendo de la Politécnica, del examen resolvemos la primera ecuación, pero faltan 80. Entonces, esta es la amplitud de la dimensión de los problemas, y que obviamente tenemos que pensarlas dentro de nuestro medio, pero que tienen que ser enriquecidas con el conocimiento que se va. ¿Cómo se preparan en riesgos, Alexandra, para ejercitar explicaciones técnicas tan delicadas, tan susceptibles de cambios drásticos, para bien o para mal? Escenarios de calma o escenarios en donde la cosa se pone vertiginosa, inmediata, peligrosa, peligrosísima. Manejar a las poblaciones con este discurso de que sí, de que no, que insinúa drasticidades, peligros inminentes o lejanos. Y cuando se produzca un evento más o menos significativo, que va a llegar ese día, en cualquier momento, esas ultravelocidades de estas masas de nieve diluidas y de montañas que van a resbalar con esas corrientes hacia todos los ríos. Se ve nomás cuando vamos camino al Valle de los Chillos. Se ven naturalmente los accidentes geográficos donde en anteriores erupciones se deslizaron las aguas del Cotopaxi, seguramente por allí. Pero como son generaciones cambiantes, un niño de 6 años frente a un adulto de 80 o 90 van a tener una predisposición indistinta de cómo reaccionar y de cuán enterados van a estar para ese momento soportar una embestida, un conflicto de esa naturaleza. El conflicto psicológico especialmente, ¿cómo lo van educando o amoldeando a ustedes frente a una emergencia de esas magnitudes que nunca ni siquiera hemos visto ahora que tenemos el audiovisual en nuestros televisores, que nos han enseñado la gravedad, pero no apreciar en vivo y en directo lo que podría ocurrir en un insuceso de esa naturaleza en nuestra tierra? Sería qué complicado. Me demoro en esto porque son las interrogantes de la gente, ¿no? ¿Usted cómo la responde? A ver, creo que hay varios elementos, Gonzalito, porque en este escenario juegan obviamente distintos factores. Uno de esos factores es que en tiempos de paz, es decir, en estos tiempos en los que no tenemos mayores eventos peligrosos, ¿no es cierto?, las instituciones y en nuestro caso como Servicio de Gestión de Riesgos estamos trabajando en fortalecimiento de capacidades. Usted decía cómo los gobiernos autónomos están involucrados en este contexto. Bueno, tienen la competencia en el territorio, es decir, no pueden
no pueden ser indiferentes. Sobrepasarse. Y no pueden ser indiferentes, porque la verdad es que aquí estábamos, quizás la mirada sobre la gestión de riesgos estaba ubicada en el contexto de la respuesta, una vez que se da la emergencia, que se da el desastre, ahí. Pero en realidad hay un antes, y ese antes tiene que ver con la preparación, tiene que ver con la prevención, y después de la emergencia obviamente hay que responder, pero luego hay que entrar en una siguiente fase que es la fase de recuperación, que también es súper importante. Entonces, digamos, no podemos centrar los ojos solo en el momento de la emergencia, porque es limitado, y uno pierde de vista todo el ciclo de la política pública de gestión de riesgos. Y ahí los gobiernos autónomos tienen una gran responsabilidad. No quería dejar pasar eso. A través del 140 del COTAD, a través de la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. Por eso la planificación de las ciudades es fundamental, y Hugo no me va a dejar mentir en que obviamente nuestras ciudades se han ido consolidando de manera desordenada, ¿no es cierto? Y hoy tenemos lugares en donde no deberían estar asentados, barrios que hoy están consolidados y que nos toca atender y que nos toca generar una serie de mecanismos desde los municipios para poder enfrentar las posibles amenazas de esos sectores. Pero en tiempos de paz, entonces, nosotros estamos trabajando con la gente, y es complicado porque es entrar en una lógica de cambio de patrón cultural. Por poner un ejemplo, cuando estuvimos preparando el simulacro del 31 de enero, que es por tsunami, que se lo hace en toda la costa ecuatoriana, uno de los sitios de los cantones en donde realizamos un simulacro nocturno fue en Pedernales. Pedernales fue el epicentro del sismo del 16A. Sí, y en esa circunstancia dijimos, la gente seguro va a querer participar. Y la verdad es que la gente fue absolutamente indiferente. Muy poca ciudadanía participó. Y claro, uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Y es que parecería que a los ecuatorianos no nos gusta recordar aquellos momentos duros, ¿no es cierto? Aquellos momentos que nos marcan, y preferimos borrar de nuestra retentiva, de nuestra memoria, ¿no?, esos momentos y esos escenarios. Sin embargo, la responsabilidad que tenemos, y es que a los ecuatorianos nos toca convivir con el riesgo. Y convivir con el riesgo significa poder prepararse ante un sismo, ante una erupción volcánica, ante inundaciones, ante incendios forestales, ante deslizamientos de masas, vendavales, que son varias de las amenazas que tenemos. Así que en ese contexto, entonces, trabajar con la gente a través de las campañas. Nosotros hemos activado la organización de los comités comunitarios de gestión de riesgos. Este ejercicio nos ha permitido engancharle a la ciudadanía con esta mirada mucho más amplia de la necesidad de autoprotegerse. El sistema educativo ha trabajado en una serie de protocolos en donde con los guaguas es mucho más fácil, es decir, los guaguas, los adolescentes, los chicos de los colegios están mucho más al tanto del tema y saben cuáles son los protocolos, saben cuáles son sus rutas de evacuación, hacia dónde se tienen que dirigir. Y un poco más afectos a los sensacionalismos, a la manera de un niño, ¿no? Y ellos son mucho más dinámicos, entonces. Por esos escenarios. Sí, claro. Potenciales. Claro, y son mucho más dinámicos y transmiten a los papás. Pero hay un principio en la gestión de riesgos que para todos es importante, y es que no podemos dejar a nadie atrás. Por eso también en este contexto hay veces que nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores dicen, yo ya viví, ya déjenme, yo no me voy a mover. O cuando tiene que evacuar de su casa, sobre todo en los sectores rurales, dicen, no, porque mis animalitos, mi casa, mis cositas, y se queda aferrada a su vivienda. Pero ahí lo que está haciendo es exponiendo su vida, poniendo su vida en riesgo. Y lo que intentamos es poder trabajar en este proceso de sensibilización y de cambio de patrón cultural. Es decir, no podemos ser indiferentes, no podemos quedarnos cuidando lo material. Al final del día, digamos, tarde o temprano se va recuperando, pero la vida no. Y para nosotros lo importante es poder salvar la vida de la gente. Desde que usted ganó las elecciones, o más bien desde que usted comenzó su campaña electoral para ser alcalde de La Tacunga. Le saludamos, Byron. Byron Cárdenas, alcalde de la ciudad de La Tacunga, nos acompaña por línea telefónica. ¿Cuántas ocasiones, deben ser miles, o por lo menos centenares, su pálpito y su
sus sentimientos se han sobrecogido porque no ha visto el peligro inminente, pero sí el desarrollo de un evento para el que seguramente usted se siente el más responsable, la autoridad más convocada a señalar caminos para salvar vidas, para salvar pertenencias y para darle un giro de éxito a la evacuación, especialmente de la gente de lugares en donde no deberían estar en un momento en que la situación se concrete en realidad. Coméntenos esto y con cuántas veces usted ha tenido incluso en sus sueños unas pesadillas que le insinúen una erupción del Cotopaxi en su época de alcalde de esta ciudad. Byron, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a la licenciada María Alexandra, con quien ministra, con la cual compartimos el día antes de ayer un simulacro por la posible erupción del Cotopaxi. Bueno, al igual que quizás el resto del país. Saludemos también al señor ingeniero Yepes, que tiene la bondad de acompañarnos. Disculpe, como sintonicé, sí. Ingeniero Yepes, un afectuoso saludo también, que nos visitó hace unos 2 meses aproximadamente atrás, justamente porque creo que somos el foco de atención en lo que se refiere a la vulnerabilidad que tenemos, principalmente por lo del Cotopaxi. Creo que en esto ha habido un cambio de las instituciones también sobre las competencias, y podemos decir que en determinado momento hay un desorden, cada uno no ha cumplido con lo que realmente le corresponde. Como ciudadanía, pues a la primera pregunta, siempre hemos convivido en el peligro y a veces no nos percatamos de la gravedad o de las consecuencias que podría tener una eventual erupción del Cotopaxi. Y eso es lo que a veces también las instituciones como municipio, históricamente se ha permitido que la ciudad crezca en zonas que hoy se los determina zonas de riesgo. Y obviamente eso, como se decía, una cantidad puede ser que superan las 10,000 viviendas, y se dice que aproximadamente serían 10,000 millones de dólares que están invertidos en la zona de riesgo. Esas podrían ser las consecuencias de pronto materiales. Se calcula que se perderían aproximadamente 2.500 vidas. Eso sería el impacto más fuerte en caso de una erupción, y visto esto obviamente por la falta de una organización o responsabilidad de todas las instituciones que deben ser responsables frente a este posible hecho. Considero que eso no es solamente acá, pues vemos realmente a nivel de país. Recordemos, por ejemplo, en Guayaquil, el Guasmo. Fue creado, estamos tratando de ganarle al río, estamos tratando de ganarle al mar. Pues cuando tengamos un invierno fuerte vamos viendo que el gobierno tiene que hacer serias inversiones en muros de contención, en rellenos, y obviamente también es el desorden en el que se está creciendo como ciudades. Y le digo, pues al filo del mar vemos que existe un invierno también así fuerte, y lo mismo, se está construyendo muros de contención. O sea, realmente no se está respetando lo que históricamente viene el comportamiento de la naturaleza. En Quito, pues las fallas tectónicas por el sector de Izamba vemos que ahora es lo más poblado, pero siempre se ha dicho de que son las zonas de mayor riesgo. Entonces creo que es un momento muy adecuado para que todas las instituciones hagamos un cambio, como decimos, un reseteo acá, para que seamos responsables en cada una de las competencias. Creo que también falta un liderazgo, digamos, una dirección, porque con este cambio de competencias, a veces también lo que cuando se cambia un gobierno central o cambia cualquier institución, se reinaugura el país, cambian de nombre las instituciones, a veces le ponen un nombre tan largo que nadie sabe cómo se llama esa institución. En el caso nuestro, por ejemplo, ahora, ¿qué se puede rescatar del simulacro? Que la mayor parte de autoridades, tanto por parte del gobierno central como es gobernación, intendencia y todas las organizaciones dependientes del gobierno, están aproximadamente 1 mes en funciones. Como municipalidad, muchos funcionarios están menos de 4 meses. Realmente estamos inaugurando un sistema o un proyecto de evacuación. Cada uno, eso sirvió este ensayo para capacitarnos las personas que estamos en esta. O sea, realmente no hay una institucionalidad. Que cambie de autoridad no importa, pero que ya tengamos un plan de contingencia fijo para cada uno de los sectores, que no se reinaugure con el cambio de funcionarios. Es lo que digamos, rescatamos de
de este simulacro. Y obviamente de la población, ¿qué puedo decir? Mucha población más bien no le tomó a bien. Decía, pues perdemos un día de trabajo. De ello rescatábamos de que obviamente falta una concientización también por parte de la población. Y yo, como digo, pues nuestro apoyo, nuestra participación en este simulacro por parte de la Secretaría de Riesgos, y obviamente hacíamos poner nuestro punto de vista que presumimos que es al revés la forma de llegar a la población. Y es primero, por ejemplo, llegar a la familia, luego de la familia hacer un simulacro en los vecinos de la calle, luego lo del barrio, luego el sector, luego la ciudad. Entonces, cada sector, cada barrio, así cambian de autoridad. Ellos ya tienen su propio plan de contingencia, no frente solo al Cotopaxi, frente a cualquier eventualidad que pudiera presentarse. Entonces creo que esa es la posición como municipalidad, que como les digo, la Tacunga no estamos exentos, hemos crecido desordenadamente, pero creo que es el momento, o sea, ya no de criticar los graves errores históricos hasta ahora. Uno de los errores fue, en el año 2015 se sobredimensionó el hecho, a tal punto de que las mismas autoridades del 911 no sabían que en la Tacunga ya estaban evacuando, que hubo la gobernación y procedió a cerrar todos los locales, a evacuar todo, indicando inclusive que había sectores que ya estaban tapados. Realmente eso alarmó totalmente a la población y se tuvo consecuencias muy fuertes, inclusive psicológicas, que hasta ahora perduran en la población. Yo creo que eso fue una sobredimensionamiento que no se pudo recapacitar las consecuencias que hasta el día de hoy estamos viviendo como la Tacunga. Eso es pasado. Responsabilidad de hoy, las autoridades que estamos en vigencia, de ver realmente las remediaciones que podemos hacer. Cómo podemos organizarnos como ciudades. Y no, se lo repito, no solo la Tacunga. Quito propiamente también tiene obviamente población. Recuerden cuando hubo la erupción del Pichincha hace aproximadamente 20 años, toda la población migró hacia el valle. Todo lo que era el sector del bosque quedó abandonado. Ahora nuevamente está con múltiples edificaciones. Como le comento... Le iba a comentar, en la ciudad de Quito y creo que en la ciudad de La Tacunga, en el ayuntamiento cayambeño o de cualquiera de las poblaciones del Napo, especialmente de esta provincia, que nosotros hemos advertido incumplimientos de normas fundamentales. Entonces, se cierne sobre estas colectividades peligros ciertamente inminentes, porque el instante en que se instale un proceso de erupción, no vamos a tener el tiempo suficiente para preparar a esas poblaciones. Pero creo que la Tacunga tiene ya una conciencia y una sabiduría colectiva más o menos importante. Sin embargo, la deshonestidad, la mala práctica administrativa o la corrupción administrativa, especialmente en la concesión de autorizaciones de construcción, etcétera, etcétera, en todos los ayuntamientos de los entornos de los volcanes peligrosos con que contamos en la geografía nacional, han cometido esos errores criminales, diría yo, porque corren en riesgo poblaciones que cada día se van más y más incrementando en número. Entonces, de esto quiero que hablen los técnicos. ¿Cuál puede ser, y que hable también el alcalde de La Tacunga, cuáles han sido las medidas de precaución o de previsión o de sabiduría que han empleado ustedes para impedir el tráfico de autorizaciones de insospechada permisividad, más que todo peligro para las comunidades que están en el entorno, por ejemplo, del Cotopaxi? Señor alcalde, para comenzar, luego Alexandra y señor ingeniero Yepes, que nos hagan el favor de abonar en esta inquietud periodística. Alcalde. Reconocer obviamente el aporte técnico del ingeniero Yepes, pero a veces también son las voluntades políticas que a veces podrían distorsionar, obviamente. ¿En qué sentido se producen esas distorsiones? Es que una parte técnica puede decir, estos son los sectores de riesgo, la forma política, una puede ser que se actúe dando permisos en zonas de riesgo, y la otra que se sobredimensionen las cosas para ampliar la alarma a la población.
Solo por recordar, en agosto, que es la última vez que lo recuerdo, se alarmó tanto de que inclusive el movimiento indígena que iba en contra del gobierno tuvieron que suspender por la erupción del Cotopaxi. Entonces aquí hay ese concepto de que realmente se manejó bien. Ahí y fue tal vez manejado hubo manipulación, ¿no? políticamente. Entonces yo, como digo, o sea, separar totalmente. Y como digo, pues los criterios técnicos que siempre lo han estado. Como municipalidad, obviamente reformar las ordenanzas y sobre todo cumplirlas, porque hay muchas ordenanzas y no hay la voluntad política de cumplirlas. Y como se lo repito, creo que las condiciones ya están. Creo que la ciudad no va a sacar nada si me pongo a hablar a anteriores autoridades, alcaldes o autoridades que están a cargo de riesgo. Creo que hoy nuestra responsabilidad es esa, cumplir con las ordenanzas, estar en armonía con el resto de instituciones. Como lo decía, bueno, hemos aprendido, ya sabemos de esto, aunque sea con dolor, pero realmente ya sabemos que estamos conviviendo con el riesgo. Como municipalidad, el compromiso de articular, obviamente, con el resto de organizaciones, el municipio. No vamos a permitir que se construyan más viviendas o edificaciones en la zona que se ha determinado como riesgo. También arrancamos ya con un estudio de vulnerabilidad en donde se podría determinar propiamente el uso de suelo de todo el cantón, en donde realmente tengamos ya zona de expansión y la ciudadanía pueda obviamente avisorar dónde puede hacer su nueva vivienda, dónde puede hacer su negocio. Creo que con eso estamos cumpliendo realmente como municipio en la una parte. Y la otra parte sí, es la capacitación, que estamos en un compromiso, tenemos un plan de capacitación a la ciudadanía, que no va solamente en cuestiones de riesgo, sino va también en cuestiones de seguridad del barrio, en cuestiones de ornato del barrio. Y este plan que tenemos lo arrancaremos a mediados de enero, en donde obviamente se incluye también estos planes de evacuación en casos de cualquier eventualidad. ¿cuántos modelos, ingeniero Yepes, de erupción y doctora Ocles, cuántos modelos de potencial erupción ustedes han traído a colación para enseñar a la gente, para demostrar a la gente las características de los impactos que provocarían en cuántas instancias en el trayecto de los materiales, en el comportamiento de los seres humanos para evacuar zonas de inminente peligro? En el caso del Cotopaxi, las dimensiones de las zonas de alto peligro y peligro, para poner solamente dos variables, se pueden resumir en la siguiente descripción del principal responsable de la emergencia, que es el geofísico desde el lado técnico-científico, y del lado preparatorio o de instructivo comunitario, la doctora Ocles, que va a tener también la bondad de señalar cuántos escenarios se producirían de acuerdo naturalmente al formato eruptivo que se transforme en realidad. Como dicen nuestras abuelas, Dios no quiera. Tenga la bondad, ingeniero. Bueno, se maneja fundamentalmente un solo escenario, que es el escenario de 1877. ¿Qué quiere decir eso? Que se establece... Háganos acuerdo, ¿qué ocurrió en 1887? 1877, la erupción del 26 de junio, fue una erupción de un tamaño muy grande. La escala de erupciones tiene se llama la escala de índice de explosividad, que van de 0 a 8. Esta fue un 4, es decir, no fue nada de lo extremadamente grande, pero es lo que el Cotopaxi hace desde hace unos 2.200 años, alrededor de una vez por siglo. Y esto fue en 1877, y lo que implicó que solo del volcán salieron entre 100 y 500 millones de metros cúbicos de material, que afectó a un glaciar mucho más grande, y que entonces empezó lo que ya describimos, la fusión del glaciar y la generación de todos los flujos de lodo, que bajaron hacia el norte por el río Pita y se encontraron con Chillo Gijón, la hacienda, las vacas.
se encontraron con que había un asentamiento muy pequeñito que se llamaba Sangolquí, al lado de uno San Rafael, pero no con el desarrollo del Valle de los Chillos. Y se encontraron con el río San Pedro limpio, sin puentes, sin pasos, en donde incluso hubo un represamiento en la zona donde luego pasó la vía del tren, que fue usado luego como una cantera porque ahí se quedaron muchas de las piedras grandes y el dueño de esa población lo perdió todo, pero después se hizo la persona más rica del mundo porque empezó a explotar unas piedras ya sueltas. Pasado eso, llegó, como decíamos, a Guayabamba, no encontró a las centrales hidroeléctricas ni de Huangopolo ni de Nayón, pero tampoco se encontró con Mandurillacu, que represa el río. Y entonces siguió y llegó a Esmeraldas, ¿no? Hacia el sur tampoco se encontró con una población tan grande como la Tacunga, que había en esa época estaba básicamente circunscrita. Sí, asentada en donde está ahora la plaza central. Hasta allá no llegó el Ajar. Puede haber llegado un poquito de la inundación. De hecho, en el Parque León, la estatua que señala hacia abajo, la broma es que, bueno, hasta ahí llegó el Ajar en ese señalamiento. No le dañó, pero siguió en su camino y tampoco encontró ni a Salcedo en ese desarrollo, ni encontró que la presa de Agoyán está represando el río Pastaza inmediatamente después del río Patate. Es decir, encontró otra exposición, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó, y muy bien lo dice el alcalde. De ahí en adelante todo creció, pero sin memoria, ¿no? La mancha urbana de la Tacunga podría haber crecido hacia el este. Digamos, el río está yendo del Cotopaxi hacia Tungurahua, entonces hacia mano izquierda de lo que está ahora, hacia el este, para los oyentes que no están familiarizados con la geografía de allá, es decir, del Parque León hacia las partes altas, no hacia el río. Pero la falta de memoria, tenemos evidencias que en 1902 la Tacunga ya empezó a ocupar la zona del límite del Ajar. Entonces, esta realidad, ¿no?, hace que encontremos ya una exposición muy grande, pero también hace que, como decíamos, desde el punto de vista de la preparación y de las propias instituciones, no encontremos que al no haber una capacidad, y en eso vamos a empezar a hacer la mea culpa desde las universidades, que han formado de manera muy rigurosa y clara, no a lo que se llaman gestores de riesgo, sino a científicos que entiendan las varias dimensiones del riesgo y empiecen a trabajar en riesgo. Y entonces esa capacidad ausente también es una capacidad que, a pesar de que está en las municipalidades, no les da a quienes tienen que tomar las decisiones, como el alcalde, los insumos para que esas decisiones sean las más adecuadas y para que quienes tienen que responder cuando hay problemas tomen las decisiones adecuadas. El alcalde menciona, y en la Tacunga está muy adentro, el hecho de que el 16 de agosto del 2015 hubo toda más allá de expectativa, un gran temor, un gran pánico urbano, porque las noticias eran que bajaban los flujos piroclásticos y que bajaba el Ajar y que venía la montaña, ¿no? Y claro, en una información no pasada por todos los procesos que se inician en el geofísico, ¿no?, llega a una situación social de estas características porque no hay esa preparación, no hay ese protocolo que se sigue, ¿no? Y entonces el que tiene el poder, en este caso, toma la llamada y le dice, o a la familia, que ya se vaya y de ahí se desparce todo, el que tiene el poder de tener la información al principio, o el que tiene el poder de la información, ¿no? Algunos de sus colegas, no en esta ocasión, pero en otras,
y como yo he estado más o menos expuesto a la prensa, ¿no? Hemos visto que transmiten el partido de fútbol igual que transmiten el desarrollo de alguno de estos fenómenos. Pero luego, entonces, esta impreparación llega a una instancia política que la aprovecha. Ya se lo ha mencionado, ¿no? Y se declara, antes y después. La aprovecha en el momento, es decir, En una el reacción muy rápida después. para establecer un estado de excepción a nivel nacional, cuando hemos hablado solo de 3 ríos, que hace que las tropas puedan movilizarse hacia Zamora, hacia Macas, hacia Galápagos. ¿Han logrado? ¿No es cierto? Entonces, todo esto, si es que conjuntamos una impreparación y conjuntamos una oportunidad bien leída por quienes estaban para eso, entonces tenemos ahora lo que el alcalde lo dice entre líneas. Yo lo conozco, obviamente, a la situación, pero conozco mucho la forma de lo que el alcalde y la población de La Tacunga siente al respecto. Es una situación en la cual es muy difícil volver a tomar credibilidad sobre eso. O si nos vamos al terremoto, ¿no? Cuando en el territorio hay los problemas, entonces llegan los diferentes ministros a manejar la emergencia y el resultado final es que la nueva elección presidencial se gana en Manabí. Entonces, estas son todas las dimensiones diferentes y de nuevo, obviamente ustedes ven, no estoy hablando desde la parte científica, pero sí como el ciudadano que ha tenido que ver esto y lo ve desde una óptica con cierto conocimiento y con cierta lectura general de todo lo que ha pasado alrededor de esto. Entonces, en definitiva, nuestra preparación es todavía muy limitada. Deja mucho que desear. En cada respuesta inmediata que hay que hacer es atropellada y depende mucho de buenas voluntades y no de protocolos todavía, y por eso sí es muy bueno que estos instrumentos como los simulacros, como las simulaciones, vayan generando poco a poco ya escuela, vayan dejándose protocolos y que ojalá no se cambien con el cambio de autoridad. Y este contacto realista con los públicos en diferentes dimensiones nos parece que es la mejor metodología de una persuasión atinada para evitar los falsos cálculos y el aparecimiento de líderes de opinión en esos instantes que por su temperamento, su forma de ser o sus intereses incluso de connotación política pueden intervenir para distorsionar el verdadero nivel de peligro, amplificarlo y poner a los pueblos en una situación de una emergencia inventada, digamos una emergencia no sintonizada en sus reales dimensiones, por decirle de alguna manera. Allí viene entonces su gran concurso. ¿Cómo tenemos que preparar a las poblaciones y cómo las poblaciones deben abrigar instructivos que no solamente obedezcan al sensacionalismo que temperamentalmente pueden gestarse en algunas personas, porque así es su manera de ser? O otros colegas que cogen para hacerse una especie de campaña en beneficio de su propio discurso denunciante o informativo, entre comillas. Entonces, ¿qué cuidados debemos observar entre todos en un momento dado? ¿Y cuáles son los peligros? Porque ya está el tiempo que se nos termina. ¿Cuáles son los reales peligros que ustedes han advertido de una eventual erupción o del acercamiento de esto que es irreversible? Algún momento vamos a tener que enfrentar la realidad, que ya se pasó del tiempo inclusive, cronológicamente o históricamente, pero así son los tiempos en este tipo de eventos históricos. Yo creo que hay varios elementos. A ver, uno de esos elementos tiene que ver con que
creo en lo personal y por la experiencia de estos 2 años y 4 meses más o menos, que hay una riqueza en torno al proceso de la gestión de riesgos. Nuevamente, no hay que verla como una política esporádica que se activa cada vez que hay una emergencia, sino como una política pública, cotidiana, que tiene que ver con la gestión municipal, que tiene que ver con la gestión de los gobiernos provinciales, de las juntas parroquiales, es decir, tienen que ver con todo, porque además en esos... Como esa medicina recorderis. Más o menos. Porque además en los escenarios que se van construyendo, en los escenarios que los institutos científicos suelen entregarnos, hay una serie de variables que han ido cambiando la realidad de nuestro territorio. En el caso de la Tacunga, por ejemplo, está el tema de la planificación, está el tema de la consolidación misma de la ciudad. Usted tiene hoy varias obras de infraestructura, entre ellas está el Centro de Rehabilitación Social de la Tacunga, que está en plena zona de Lajares, según lo que se ha ido determinando. Es decir, hay una serie de variables que son muy complejas para poder ir enfrentando este tema, pero sin duda, esta es, vuelvo y repito, una acción que no solo tiene que ver con el gobierno central, sino que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados y con la propia población. Luego, también en esta vuelta de trabajo mismo, he ido viendo a distintos personajes como son las autoridades locales, y hay una cosa que suele generar complicaciones, y es que esa autoridad que en su momento, en el momento de la emergencia, tiene que tomar decisiones y tiene que asumir el liderazgo, se pone también en calidad de víctima o de afectado, pues. Esa es la actitud, porque sabe que estira la mano y de alguna manera le va a caer unos cuantos recursos para poder aparentemente también solventar la emergencia. Esa es la peor actitud que puede tener una autoridad, porque lo que le corresponde es tener la firmeza suficiente para poder organizar la respuesta y para posteriormente también trabajar todo el proceso de recuperación. Entonces, ese es uno de los aspectos con los que nos toca. No la caridad solidaria. No la caridad solidaria, estoy fuera de eso. Digamos, como autoridad, a mí no me corresponde, en mi caso de estar al frente de la gestión de riesgos a nivel nacional, yo no me puedo poner a llorar y a ponerme en plan de damnificada, pues. Tengo que tener la firmeza suficiente para poder organizar todo lo que nos corresponde a nivel institucional, con la ciudadanía, con los medios de comunicación. Es decir, es un escenario complejo y por tanto hay que tener otro tipo de condiciones y hay que trabajar también en el fortalecimiento de las autoridades. Yo me estoy dando la vuelta al país, creo ya haberme terminado esta primera vuelta reuniéndome con las autoridades locales, colocando sobre la mesa la importancia de la gestión de riesgos, colocando la necesidad de que puedan trabajar en sus planes de ordenamiento territorial, incorporando la variable de gestión de riesgos, trabajando también con la comunidad, viendo a los distintos actores en cada territorio, porque este no es un tema suelto, este es un tema que tiene que ver con las condiciones cotidianas de vida. Es decir, si los municipios tuvieran la capacidad de poder exigir el cumplimiento de la norma ecuatoriana de construcción, sería el éxito. Digamos, menos muertos tendríamos en nuestras ciudades en el caso de un sismo. Como yo les digo a los alcaldes, mi tarea no es levantar los muertos. Mi tarea, conjuntamente con la suya, es salvar la vida de la gente. Y salvar la vida de la gente significa también poner en práctica los elementos, los protocolos, la gestión de riesgos como política pública. Significa cumplir con la norma ecuatoriana de construcción. Significa poder tener una adecuada planificación de la ciudad, saber dónde sí puedo construir y dónde no, hasta dónde llega el suelo urbano y hasta dónde va el rural. Es decir, todos esos elementos que están ahí, que no hay que inventarlos. Ellos tienen toda la posibilidad de generar las ordenanzas, tienen todas las herramientas técnicas para hacerlo. Les hace falta voluntad política, eso sí, les hace falta voluntad política, pero nuestra tarea, Gonzalo y queridos amigos, es poder institucionalizar este tema, porque es cierto, nuestro mayor peligro es esta rotación de personal.
Y en esa rotación de personal la gente se va llevando los conocimientos. Hay gente muy capacitada, hay gente que se está yendo al Japón de los municipios a formarse. Digamos, hay gente que está capacitada. Pero si se va, se lleva el conocimiento y no le queda a la institución. El reto es que la política se pueda quedar instalada en lo institucional para sostener el proceso más adelante, porque finalmente las personas somos pasajeras. Pero lo que tiene que quedar es todo un sistema armado que pueda sostener todo un proceso de atención de la emergencia y de transversalización de la política pública de gestión de riesgos, que tiene que ver nuevamente con salvar la vida de la gente, y para eso hay mucho trabajo por hacer, hay mucha tarea, y aunando los esfuerzos entre los institutos técnicos científicos, entre la acción y la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados, entre la responsabilidad que tienen también los ciudadanos. Vuelvo y repito, no podemos ser indiferentes cuando vivimos en un país que está expuesto a una serie de amenazas, y hay que aprender a convivir con ese riesgo. Las colectividades, muchas gracias, merecido. Las colectividades para las dos autoridades aquí presentes. Vamos terminando. Las autoridades que nos escuchan en este momento, no solamente por el Cotopaxi, ojo, por todos los volcanes que están en etapas cruciales de que puedan asustarnos, y no solamente asustarnos, cobrarnos una factura por nuestra imprevisión. Los políticos tienen este momento, los institutos académicos tienen este momento, las colectividades de solidaridad con cada una de las comunidades a las que sirven, de cualquier origen y de cualquier objetivo, están en la obligación de prepararse para asumir estos niveles de riesgo. Yo creo que los municipios deben dedicar una pequeña parte o buena parte de sus recursos a preparar activistas. Y yo creo que la pregunta que se impone en este momento, doctora Ocles y ingeniero Yepes, es que ustedes le digan al edil y al munícipe que está escuchándonos, al presidente de Cabildo, al alcalde de cualquier urbe, hacia dónde pueden enviar gente que pueda prepararse académicamente en mejores dimensiones por la práctica sobre estos menesteres que han tenido países y colectividades que saben manejarse en estos escenarios. ¿Cuál sería el consejo, ingeniero Yepes? Y también de parte de el área de riesgos, para que usted nos indique. Bueno, hay una carencia desde parte del tema desde la academia para la formación de quienes puedan participar en la gestión de riesgos, ¿no? Porque no es necesariamente el enfoque que yo he visto hasta ahora, es básicamente de quienes pueden entender la emergencia, prepararse para la emergencia y luego responder de manera más o menos adecuada, en donde muchos, yo diría, nadie logra dimensionar el riesgo y dimensionar el impacto adecuadamente. Entonces, y podremos hablar muy largo de eso, pero el mandar fuera, ¿no?, es una de las opciones en el corto plazo, pero en el mediano plazo deberíamos ver cómo vamos a reorganizar y vamos a repensar estos temas en la academia para que seamos nosotros quienes, entendiendo nuestras propias realidades y conociendo dónde están las cosas, podamos ir haciendo esto, ¿no? Y tenemos académicos para el efecto. Ustedes han preparado, y también el estamento de riesgos tiene gente que puede contribuir con conocimiento pleno. Mire, me voy a dar una libertad que en general no me doy, que es hablar de la Politécnica, pero si es que ustedes ven, el conocimiento de la amenaza es mucho más fuerte que el conocimiento del riesgo. Y eso está relacionado a la labor del geofísico.
¿no? Es decir, nosotros hemos preparado a muchos jóvenes, yo mismo me preparé, mi jefe, el doctor Hall, vino y se formó aquí en este tema. No se fue a ningún lado a estudiar, sino nos preparamos casi paralelamente, conjuntamente, y de ahí hemos sacado ya casi 2 generaciones de personas que conocen cómo entender, vigilar, analizar. ¿De qué la tamaño amenaza, es ¿no? ese universo? No, estamos hablando de que, no sé, 20, 30, pero nos reconocen a nivel internacional de que aquí hay un buen geofísico. Pero en cambio, ¿quién estudia la vulnerabilidad? Alexandra decía, bueno, vamos a establecer que se hagan bien los códigos de la construcción. Están los códigos de la construcción de acuerdo a cómo se debe construir sísmicamente cuando... Ha habido siempre corrupción. Ese es Lo que no falta en nuestro ese es otro de país. los aspectos, ¿no? Pero en el aspecto técnico mismo, ¿por qué en Manabí, en Puerto Viejo específicamente, el 20% de lo construido bajo códigos y con ingenieros y con permisos municipales se colapsó, se acabó, se derribó, cuando en la periferia todas las casas pobres o las casas bajas solo fue el 2%, es decir, 10 veces más? Entonces eso no nos habla bien ni del código, porque además las casas que se construyeron con código a partir del 2001 no funcionaron mejor que las casas que se construyeron precódigo, sino que tuvieron el mismo porcentaje de daños. Entonces, el tema de entender cuáles son los diferentes aspectos de las vulnerabilidades. Lo económico, ¿cuánto cuesta el terremoto de Quito? El alcalde dice que en Latacunga esto puede costar 10.000 millones. 10.000 millones como un tema de impacto directo o el lucro cesante. ¿Y cuáles son los medios de vida que se están perdiendo? ¿Y cuáles son la falta de trabajo? ¿Y quién estudia esto frente a un terremoto? Vienen los organismos internacionales y nos dicen, firmen este préstamo contingente, y firmamos a ojos cerrados porque no les decimos, vean, manejemos esto porque yo conozco el riesgo y aquí puedo yo bajarle las tasas porque no es así como usted dice, y lo firmamos a ojos cerrados. Entonces, desde el tema financiero de los más altos financistas del Ministerio de Finanzas hasta la decisión del propio habitante de aceptar o no una vivienda en donde le pueden estar vendiendo una zona de riesgo porque son invasiones con la promesa que le dicen, ya nosotros mismos nos encargamos de la regularización, y después va toda esta zona del pueblo al cabildo, y con la presión del pueblo a todos los concejales les tiemblan la mano de decir que no. Pueden arrastrarles incluso, perdonen por la... Entonces, todo esto es lo que todavía no está ni pensado ni preparado, y la gente presiona por su casa, pero no sabe que también hay un riesgo porque tampoco hay una educación a nivel preuniversitario que incluye estos temas. Por ejemplo, la historia de los terremotos de las cuales hemos hablado aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué en abril celebramos algo en Ibarra? ¿No? Es porque la fiesta del retorno, pero eso se perdió en el tiempo. Pero es un hito fundamental que debe estar ahí, y todos los otros hitos que implican una cultura interna que se debe ir creando. Entonces nos falta mucho, ¿no? Y claro, estos simulacros son parte de esa generación de la cultura. Siempre ponemos el ejemplo. Los japoneses todos los meses hacen un simulacro y nadie protesta. Es otra cultura, nosotros tenemos que pensar dentro de la nuestra cómo logramos, ¿no? Tal vez hacemos que todos los reggaetones hablen de terremotos y tal vez esa es nuestra forma, no lo sé. En el terremoto de Imbabura desapareció el 80% de la población aborigen. Murió. Y era abundante, mucho más abundante, señores alcaldes indígenas, que lo que ustedes tienen como poblaciones adherentes en sus campañas electorales. ¿Por qué les digo de esta manera, Alexandra? Con usted terminamos. Porque las responsabilidades de un cabildo, de un ayuntamiento, es harto significativo en estos temas. Usted cuenta con la colaboración espontánea, enterada, racional y científica o técnico-científica de parte de quienes dicen que serían buenos alcaldes, pero que llegan
a través de las prácticas conocidas de vender una imagen divorciada de realidad. Y entonces van allá gente que no está preparada para instrumentar políticas ni legislar condiciones adecuadas para manejar este tipo de conflictos, que en el Ecuador deberían tener la prioridad número 1, porque somos un país de altísimo riesgo. Coméntenos esto finalmente y nos queremos despedir con sus palabras, Alexandra. Gonzalito, creo que hay de todo, es decir, el Ecuador somos tan ¿Usted diversos. qué conoce? Somos tan diversos y uno puede encontrarse con autoridades que tienen la voluntad política pero no tienen el conocimiento, que en otros casos por la experiencia o porque son reelectos tienen el conocimiento, ¿no es cierto? Y tienen ya una idea clara de lo que les corresponde hacer y saben precisamente cuáles son sus competencias y cómo empiezan a generar una dinámica distinta de gestión. Y hay otros en los que uno ve que sí, que pueden más o menos meterse en el tema. Es decir, hay de todo y con todo hay que lidiar. O sea, es la tarea que me corresponde. Claro. Hay de todo y con todo hay que lidiar. Pero por eso, además, nosotros insistimos en una acción que deben generar los gobiernos autónomos, que es la creación de sus unidades de gestión de riesgo. En el país, de los 221 cantones, están creadas 209 unidades de gestión de riesgos. Y en algunos casos nos genera preocupación porque la unidad está compuesta literalmente de uno, ¿no es cierto? Y ese uno no siempre tiene la experticia. Entonces, una cosa en la que hemos insistido esta vez, aprovechando que son nuevas autoridades, es decir, vea, usted no le puede poner de director de un racionalito de la gestión de riesgos al compañero que le ayudó a cargar la bandera. No puede. No puede. Tiene que poner a alguien que tenga conocimiento del tema, experticia, o por lo menos que tenga cierta cercanía para que a usted le pueda ayudar, porque ese funcionario tiene que generarle una serie de insumos importantes para que usted como máxima autoridad pueda tomar la decisión. Así que trabajamos entonces en el fortalecimiento de capacidades de las unidades de gestión de riesgos que tienen los municipios, ayudamos a crear en otros casos, estamos en ese camino. No es fácil, digo, es complejo un poco, pero creo que en algunos casos varias de las autoridades les ha tocado además aprender a partir de los propios eventos que han tenido en sus territorios. Y eso ha hecho que tengan una percepción distinta y que de alguna manera puedan cambiar el interés y ver que necesitan de ley poder incorporar en su gestión todos estos elementos a partir de la gestión de riesgos. Así que la tarea es ardua. Nosotros desde el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos estamos contentos un poco con lo que hemos venido trabajando. No quiero decir que estamos cómodos, para nada, pero sí vemos que hay un avance importante en algunos casos y en algunos temas, en otros todavía nos falta larga tarea y larga discusión. Como decía Hugo, yo comparto muchos de los elementos que ha planteado aquí. El tema de la NEC es vital, revisarla, ajustarla de acuerdo a cada una de nuestras condiciones, pero ojalá por lo menos pudiéramos saber que los municipios dan el paso a exigir al ciudadano que cumpla con eso. Y también el ciudadano a la vuelta también estar pendiente de ese tema, porque no es solo, vuelvo y repito, de una dirección. Al funcionario. Es de ida y vuelta, sí. ¿No es cierto? Usted me exige que cumpla, pero también yo le exijo que el municipio haga el control respectivo. Guayaquil está haciendo, por ejemplo, este tema con la asistencia de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, y eso es importante. Es decir, esta relación público-privada tiene que haber necesariamente, porque es cierto, no tenemos un universo de expertos en gestión de riesgos, no tenemos un universo de profesionales que puedan estar sintonizados con este contexto, y es vital. Lo que dice Hugo es absolutamente cierto. ¿Quién conoce el riesgo? Es decir, ¿quién lo estudia? Y cómo esta serie de condiciones post-desastre, por ejemplo, post-emergencia, se tienen que también enfrentar. Hay medios de vida que se pierden. Hoy estamos abocados en eso. En el caso, por ejemplo, de este incendio forestal en Quilanga,
cuando hay que generar todo un plan de recuperación ambiental, económica, productiva, es decir, es complejo. Así que esos elementos tienen que estar también arriba de la mesa en la discusión de la gestión política de las autoridades locales y también de la academia. En la academia tenemos tarea inmensa también por ir generando, por ir fortaleciendo esas capacidades. Y obviamente nuestra alternativa en este momento es poder formar a los funcionarios, a profesionales en el exterior. La experiencia de Chile, la experiencia de México, Colombia y Japón ayudan, pero también necesitamos ir generando nuestra propia experticia con los elementos que tenemos, y hay grandes profesionales también en el país que pueden abocarse a este proceso de capacitación. Y agradezco la presencia de ustedes y la gran contribución que ofrecen desde hace un montón de tiempo al país. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, señor ingeniero. Señoras y señores, buscando la verdad. Inicio de espacio